Continuamos entonces con el estudio de este libro titulado Bases para una paternidad espiritual bíblica. En esta oportunidad nos toca estudiar el capítulo número 7, titulado Lugares a donde Eliseo siguió a Elías. Consideramos este tema como un tema fundamental para la formación de un hijo espiritual. Veamos el relato bíblico. Vamos a ver el relato bíblico allí en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 10. Entonces, leamos la palabra de Dios. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: es cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Vemos en este pasaje que acabamos de leer que Elías llevó a Eliseo a cuatro lugares, pero más que llevarlo Elías trató de impedir que Eliseo fuera con él. En realidad, Eliseo siguió a Elías a esos cuatro lugares. Por eso decimos lugares a donde Eliseo siguió a Elías. Cuatro lugares. El primero que menciona la palabra de Dios es Gilgal. El segundo que menciona es Betel. El tercero que menciona es Jericó. Y el cuarto que menciona es el Jordán. Entonces vamos a ir viendo el significado espiritual que tiene cada uno de estos lugares a donde Eliseo siguió a Elías. En primer lugar, Gilgal. Gilgal significa canto rodado, piedra rodada, como las piedras que en Córdoba se usan para rellenar los cimientos, se llaman piedra bola, son piedras que no tienen canto, que de tanto rodar han quedado redondeadas. Este es el significado de Gilgal. Piedra rodada significa purificación. Se dan cuenta que trae implícito ese rodar la purificación, la prueba. También significa oprobio. Entonces Gilgal fue donde Josué circuncidó a la nueva generación del pueblo de Dios. Había una generación que había salido de Egipto, que estaban circuncidados, porque Jehová sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero los que fueron naciendo durante esos 40 años de travesía en el desierto no habían sido circuncidados, o sea que no tenían la identidad, la identificación que los asimilaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Se trataba de los descendientes de aquellos que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y que debían entrar en la tierra prometida para conquistarla. Pero así no podían entrar en la tierra prometida para conquistarla. Sus padres habían sido circuncidados como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Dios lo había mandado de esa manera en Génesis
capítulo 17. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y entre vosotros. Esa señal del pacto, estos que iban a entrar a poseer la tierra porque le había sido dada por Dios como heredad, todavía no la tenían en sí mismo, no tenían la señal del pacto. Todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Entonces Josué circuncidó a toda la descendencia de los que habían salido de la esclavitud de Egipto. Menciono varias veces esto, habían salido de la esclavitud de Egipto. Josué 5:7 dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Ven? Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La circuncisión del pueblo significó cortar los últimos vestigios de Egipto que aún perduraban en ese pueblo. Significó purificación, significó desatar de toda atadura almática que le haya quedado al pueblo de la vida anterior, del sistema de Egipto, de las costumbres de Egipto. Y al igual que Josué, la primera obligación que tiene un padre espiritual en relación con sus hijos es circuncidarlos para poder entrar en la provisión de Dios. La circuncisión es símbolo de la cirugía de Dios. Representa que el pecado y lo viejo que proviene del mundo es quitado de nosotros. Es señal de que somos parte del pueblo escogido de Dios, que hemos sido apartados del mundo para servirle. El pueblo que vive en el mundo, pero que no pertenece al sistema del mundo. Es interesante porque vivimos en el mundo, pero realmente no pertenecemos al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es gobernado, es dirigido, es establecido por el mismo Satanás. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al sistema de este mundo. Ahora, cuando venimos, tenemos un llamado para servir a Dios. Es la obligación de nuestro Padre Espiritual, llevarnos a Gilgal. Gilgal, el lugar donde seremos circuncidados espiritualmente. Nuestro corazón será circuncidado. Todo vestigio de Egipto debe ser desarraigado, debe ser cortado, debe ser echado de nosotros para que podamos heredar el manto de siervo de Dios, para que podamos entrar y conquistar la tierra que el Señor nos ha dado por heredad. Este circuncidar de un padre a sus hijos espirituales es el proceso de cortar con todo vestigio del sistema de este mundo en la vida de ellos, desarraigar principios de este mundo, desarraigar estilos de vida de este mundo, hábitos de este mundo, la lógica, los errores, los desenfoques, las costumbres de este mundo deben ser desarraigadas de nosotros para poder continuar la marcha hacia lo que Dios nos ha prometido. Todo esto del sistema debe ser cortado de nosotros. Este cortar habla de un proceso de disciplina, habla de un proceso de formación de los hijos espirituales llevado a cabo por el Padre. Luego de este doloroso proceso de santificación inicial, el hijo deberá acompañar a su padre espiritual por el resto de los lugares que vamos a detallar a continuación, los 3 lugares que aún nos faltan, que detallaremos inmediatamente. Debemos aprender que un padre espiritual corrige a su hijo a través de la palabra, no nos equivoquemos. Es decir, lo corrige amonestando y exhortando. Acuérdense que lo vimos en una lección anterior, amonestando y exhortando. En la Biblia, cuando un padre quería corregir a su hijo, no tenía que tomar un palo y golpearlo físicamente, sino solamente hablarle y reprenderlo, y así le enseñaba. Si bien el padre no era un golpeador físico, debemos entender que tampoco era un igual, no era un igual al hijo. Hemos interpretado a veces, erróneamente hemos interpretado que la relación de paternidad espiritual es la de un amigo. No es así. Imaginamos que el Padre espiritual te ama tanto que tiene la obligación de soportarte como eres. No es así. Esto está muy lejos de ser correcto, porque en cambio un padre te amará tanto que no te dejará así, sino que te corregirá.
Muchos quieren ser amigos del pastor, pero si lo visualizan como amigo, nunca estarán dispuestos a aceptar la corrección que provenga de él. Probablemente les moleste cuando sean amonestados. Por eso muchos hijos se ofenden y se van de la casa del padre. Dice Eclesiastés 12, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Además, los padres tampoco tienen que olvidar que cuando se llega a Gilgal es porque la generación vieja pasó, terminó su proceso y es tiempo de una generación nueva que tiene como misión continuar adelante para entrar a conquistar la tierra prometida. Todo aquel hijo que llega a su Gilgal puede tener por seguro que para él se terminaron las vueltas en el desierto. Se terminó la vuelta sin rumbo, sin dirección, ir allá y para acá y después para el otro lado. Esto se termina cuando llegamos al Gilgal y estamos pasando por ese proceso de purificación ejercido por nuestro Padre Espiritual. Y estamos a punto de entrar a todo aquello para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, vamos a ver el siguiente recorrido. Elías le dijo, quédate aquí, yo voy hasta Betel y regreso. Y Eliseo dijo, no te voy a dejar, voy a ir contigo a todos los lugares que tú vayas, porque quiero completar el proceso de formación para poder heredar tu manto de siervo de Dios. Eliseo sabía lo que quería. El segundo lugar a donde lo acompaña es Betel. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo. Fue en este lugar donde Jacob conoció verdaderamente y en forma personal al Dios de sus padres, al Dios de su abuelo Abraham, al Dios de su padre Jacob. Aquí lo conoció él en forma personal. A partir de este conocimiento personal pudo hacerlo su propio Dios y someterse a él. Fue en este lugar donde Jacob recibió la visión y la revelación de la palabra de Dios. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En el ministerio cristiano, el Padre Espiritual es quien transmite la revelación de la palabra de Dios a su Hijo espiritual y le comunica la visión recibida de parte de Dios, para que luego él pueda recibir el manto de siervo de Dios para continuar la tarea. El recibir el manto de siervo de Dios no es para otra cosa que para servir, para continuar la tarea de siervo de Dios a partir de la visión que recibimos del Padre Espiritual, que proviene de la palabra de Dios, de la revelación. Siempre la visión proviene de la revelación de la palabra y siempre es esa visión, ese lugar hacia donde vamos, es el lugar de siervo y entonces heredaremos ese manto de siervo de Dios. Jacob se despertó y levantó la piedra que había usado como almohada, como señal de que ese era un lugar donde había recibido visión y la palabra de Dios, cambiándole el nombre a esa ciudad y ahora la llamaría Betel. Dice casa de Dios, y derramó aceite sobre la roca y se levantó Jacob de mañana. Dice la palabra, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El aceite derramado sobre la roca habla de reciprocidad. Indica que si el hijo espiritual recibe, también tiene la obligación de dar. Es decir, si recibe bendición por medio de su Padre espiritual, también tiene el ineludible deber de bendecirlo de alguna manera. Dice Gálatas, el que he enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay una obligación ineludible del que he formado como hijo espiritual de bendecir a aquel que lo está formando. Esto de ninguna manera equivale a pagar por la bendición o comprar la bendición. Simplemente es la actitud correcta de un corazón generoso que da.
para cumplir aquello que dijo Jesús y que está escrito en Hechos. Dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es también poner en práctica, de gracia recibisteis, dad de gracia. No es que busque dádivas, le dijo Pablo a los filipenses, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Realmente los filipenses habían entendido que aquel a quien los bendecía espiritualmente, ellos también tenían que bendecirlo. El tercer lugar donde Eliseo siguió a Elías es a Jericó. El tercer lugar es Jericó, entonces. Jericó es el lugar donde los hijos van a la batalla junto con el padre espiritual, sin importar el tamaño de la ciudad, sin importar lo imbatible de los muros de la ciudad que tienen que conquistar. Es donde el hijo se transforma en un soldado. No hay escuela, no hay instituto bíblico, no hay facultad bíblica, no hay seminario que produzca siervos de Dios. Estas instituciones de enseñanza simplemente capacitan en la Biblia, entrenan en procedimientos, transmiten estrategia, pero no te convierten de ninguna manera en un siervo de Dios. La única manera de aprender a ser un verdadero sirviente del Señor es ir a la batalla junto con el Padre Espiritual. Aprenderás a ser un ministro pegándote, literalmente pegándote a un ministro y aprendiendo todo lo que él siente, todo lo que él piensa, todo lo que él dice y todo lo que él hace. Pablo le detalla a Timoteo las siguientes características del soldado que a la vez es hijo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo te digo a ti, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De este párrafo que acabamos de leer, extraemos lo siguiente. 4 cosas vamos a extraer. La primera es que el soldado sufre penalidades. ¿Qué es sufrir penalidades? Se sacrifica, nunca abandona su posición de combate, nunca retrocede, ni tampoco exige que se lo trate con delicadeza. Es un soldado. En segundo lugar, vemos aquí en este pasaje que el soldado no se enreda en los negocios de la vida. Acuérdense que no enredarse en los negocios de la vida no significa no trabajar. Lo que significa es no enredarse, no enmarañarse, no caer en la red, no entorpecerse, no llenarse de nudos que no se puedan deshacer. Entonces eso es enredarse. En tercer lugar, el que lucha como atleta, lucha con autenticidad, lucha auténticamente. Y en cuarto lugar, el labrador trabaja primero para ganarse el derecho de participar de los frutos. Trabaja primero para ganarse el derecho de participar de los frutos. El cuarto lugar, finalmente, al que Eliseo siguió a Elías, es el Jordán. El Jordán es un tipo de muerte. Allí es donde Juan el Bautista bautizaba, luego de que los judíos se arrepentían y confesaban sus pecados, dando público testimonio de morir a la vieja vida y comenzar una nueva manera de vivir. Siempre el Jordán es símbolo de muerte, porque el bautismo es símbolo de muerte. Y salía, dice a Juan el Bautista, a todo Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero luego Pablo dice en Hechos, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ven? Un cambio de vida, dejar sumergida, dejar en el fondo de las aguas la vieja vida, y ahora empieza algo nuevo, algo totalmente diferente, una nueva vida. El Jordán es un lugar de paso, entonces. Es un lugar de paso que tipifica el proceso de pasar a un nuevo lugar especial, donde probablemente las luchas serán mayores. Puede ser, es probable, es casi seguro que las luchas serán mayores, pero también lo serán las victorias en el nombre del Señor. El pueblo de Dios pasó el Jordán para comenzar a conquistar la tierra prometida. Esa es la diferencia.
Es comenzar a conquistar la tierra que el Señor te prometió que te iba a dar. El Jordán también tipifica un paso de obediencia. Jesús pasó por el Jordán como gesto de obediencia y de humillación antes de iniciar su ministerio. Todo hijo espiritual debe pasar el Jordán, negando sus propios derechos y tomando la cruz del sacrificio a que debe estar dispuesto un siervo de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces hemos visto los 4 lugares donde Eliseo siguió a Elías. Vamos a hacer un resumen. A ver, como resumen podemos decir que Eliseo siguió fielmente a Elías en cada uno de los procesos que él debía atravesar, aunque constantemente fue desafiado por Elías a quedarse y no continuar en la siguiente etapa. No obstante, entendió que seguir es el único camino para alcanzar la transferencia de la herencia. No retroceder es condición esencial del hijo que es apto para heredar el manto de siervo de su padre. Dice la Escritura: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para convertirse en su hijo espiritual, Eliseo tuvo que decidir voluntariamente acompañar a Elías en el proceso que significaba cada etapa que él transitaba. Voluntariamente, no por obligación. Un padre espiritual no manipula, no engaña, no obliga, sino que manifiesta sencillamente cuál es el siguiente paso que él dará. Y espera que el que se sienta verdaderamente hijo suyo voluntariamente lo acompañe. Además, un verdadero padre espiritual nunca le impedirá a su hijo ser leal a Dios y a su palabra, en primer lugar, porque reconoce que de ahí emana toda autoridad y también emana su propia autoridad. Muchos que quieren ser nuestros hijos espirituales pretenden que les enseñemos, que les demos clases el ministerio, les enseñemos el ministerio de manera teórica. Te dicen: le ruego que me dé clases para que yo aprenda a ser un siervo de Dios igual que usted. Pero eso no es el modelo de Jesús. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese seguirse, ese pegarse a Él y aprender a hacer las cosas como Él las hacía. Ese es el modelo de paternidad espiritual bíblica. A los hijos se los conoce porque siguen a su padre. Porque ningún padre espiritual puede influenciar a alguien que no lo está siguiendo. Un hijo espiritual debe estar al lado de su padre, aprendiendo de lo que él hace, de lo que él dice, y no en la teoría, sino en la práctica. Cada hijo espiritual debe pegarse literalmente a su padre y hacer y decir exactamente lo que él hace y lo que él dice. Recién entonces aprenderá a ser un siervo de Dios igual que su padre espiritual. Qué interesante esto, ¿no? Eliseo nunca hubiera podido recibir lo que Dios tenía para su vida a través de Elías si no hubiera entendido y aceptado que Elías era su padre. Y si no hubiera pasado por el proceso que acabamos de describir en esta lección. Elías era quien tenía la unción. Elías tenía la unción de lo alto que luego Eliseo recibiría como herencia. Un hombre no puede recibir la unción de otro a menos que sea su hijo. Por eso, en el momento de la separación, cuando Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías y recogió su manto de siervo de Dios, por primera vez clamó llamando a Elías Padre mío. Solamente tu padre te puede dar herencia, el vecino no te puede dar herencia, el hijo no te puede dar, el padre es el que te da herencia. Elías entonces recién ahí llamó Padre mío
Eliseo a Elías, expresando que su corazón se había quebrado por no tenerlo más con él. Dice, y aconteció que yendo ellos, iban hablando por el camino, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Noten la tristeza, el desarraigo de su padre. Note también lo significativo de lo que Eliseo le pidió a Elías. Le pidió la herencia del hijo primogénito. ¿Cuál era la herencia del hijo primogénito? La doble porción. Lo vemos en Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. El derecho de la primogenitura era la doble porción. Esto lo saca de ser cualquier hijo y lo convierte en el hijo especial, el primogénito. Esto es lo que quería, había tomado, se había compenetrado de la visión de la paternidad espiritual, Eliseo con Elías, y quiso ser un hijo especial. Quiero la doble porción, quiero la porción de primogénito. El doble del espíritu que vos tenés, el doble de tu carácter es lo que yo quiero tener. Al dejarle su manto de siervo de Dios, Elías no solamente le transfirió a Eliseo la bendición, sino también le transfirió el destino que estaba sobre él mismo. Hoy hay muchos que en su ministerio están golpeando las aguas con un manto que no es el manto recibido de su padre espiritual, pero eso no funciona, porque no sirve tejerse un manto de acuerdo con un diseño propio y pretender abrir con él las aguas del Jordán. No puedes cambiar la visión recibida de tu padre espiritual y pretender que la unción te respalde. Dice que Eliseo alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Además, los verdaderos hijos deben estar dispuestos a rasgar sus vestiduras como lo hizo Eliseo. Ese rasgar de las vestiduras significa despojarse de su propia apariencia personal para recibir del espíritu que está sobre su padre. Nótese que Eliseo recibió dos espíritus, recibió lo que pidió, la doble porción del espíritu de Elías, o sea, eso está con minúscula, es la doble porción del carácter, del temperamento, de la vocación, de la actitud de servicio que tenía Elías, pero también recibió el espíritu con mayúscula. Espíritu con mayúscula, porque Eliseo no solamente recibió la doble porción del espíritu de Elías, sino que también recibió el poder de la unción del Espíritu de Dios. Espero que esta lección les haya resultado de su interés.